Hola queridos amigos, eruditos del ajedrez, espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a disfrutar de una partida de dos jugadores de la Elite de la actualidad en el torneo Elite que se jugó en 2019 entre con blancas el ruso Karjakin y el ahora norteamericano Aronian, en torneo que se jugó en el 2019. En esta partida vamos a aprender un poco de la importancia que tienen los finales y entender la importancia de la estructura de peones. Bueno, sin tantas vueltas, empezamos. La partida empezó con Karjakin con E4, Aronian E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3, caballo F6, apertura de los 4 caballos y Karjakin jugó D4, volviéndola en una apertura escocesa clásica, ¿no? D4, E por D4, caballo por D4, la jugada clásica de las negras, alfil B4 para presionar sobre el peón de E4, caballo C6, B por C6, alfil D3, defendiendo el peón de E4, enroque, y el negro contesta D5. Acá está todo un juego normal y la jugada habitual de las blancas son, como siempre, E por D4, C por D4, a lo que contesta generalmente alfil G5, C6, dama F3, y bueno, hay un juego parejo, ¿no? Generalmente el negro tiene entre alfil E7 o alfil C6. Otra jugada alternativa para las blancas, aparte de alfil G5, también es H3, ¿no? Para evitar la molestia del alfil en G4, ¿no? Cosa que suele pasar. Pero en esta ocasión veremos que Karjakin no jugó la habitual alfil G5, E por D5, ni no capturó el peón, sino jugó alfil D2. Alfil D2 defiende el caballo y regala el peón de 4. Y veremos cómo continúa la partida. Aronian acepta el peón, alfil por C3, alfil por C3, caballo por E4, alfil por E4, D por E4, y se va la dama hacia H5 al flanco del rey con Karjakin. Y Aronian quedó con el peón de más, el peón de 4. Pero veamos que ese peón de más en el juego todavía no define todo, ¿no? Y lo que veremos más adelante es la importancia, como está diciendo, la estructura de peones. Veamos cómo los peones blancos están bien ubicados sin haberse movido, mientras que los peones negros en el flanco de damas son muy débiles. El peón de A7, el peón de C7 y el peón de C6 que está uno sobre el otro, ¿no? Seguimos con la partida. Aronian jugó dama D6, Karjakin torre F, E1 atacando a E4, ¿no? Lo defiende Aronian con torre E8, torre E3, con la idea de presionar sobre G, con la torre en G3 obviamente. Torre E6 juega Aronian, torre D1 amenazando a la dama. Y veamos cómo Karjakin tiene todas las piezas ya desarrolladas, las dos torres, su alfil, mientras que el negro tiene su alfil en C8 y la torre en A8 todavía mirando la partida, ¿no? Dama de 7 o Aronian, torre G3, torre G6 obviamente para defender el punto G7 que está siendo atacado por la torre y el alfil. Y a lo que contestó Karjakin con la jugada dama E5. Linda jugada, la que amenaza a la dama y sigue presionando sobre el punto G7, ¿no? Y veamos que el rey negro está tampoco siendo atacado porque la dama no puede retirarse de la columna E, porque en caso de capturar a la dama por dama, perdón, dama por dama, sería malísima por torre jaque única, torre E8, dama E8, torre por y mate, ¿no?
entonces no puede capturar la dama. Y ahora veremos qué podría contestar Aronian. ¿Cuál sería la jugada correcta para defender esta posición? Veamos que en caso de torre 8 sería malísimo por dama G7 mate, ¿no? Obviamente. Y algo como sacar la dama hacia F8 y se defiende sería mala también por, seguido de torre H por G6 y torre D8 define la partida, ¿no? Porque en caso de dama por, seguiría simplemente dama G7 jaque mate. Vemos que no es tan fácil ver cómo defender todo esto. Y algo como acercar al rey a defiende la dama y tratando de sacarlo de la amenaza de todo, sería una malísima jugada. Porque ¿cuál le parece sería la jugada correcta para el blanco? Obviamente la jugada simple sería alfil B4 y todo termina, ¿no? Porque en caso de dama por B4 seguiría torre D8 jaque mate, ¿no? Y en caso de algo como para defender eso, torre D6 sería malo también por caso de torre por D6. Y en caso de dama por E5, la jugada torre D8 jaque mate al descubierto, ¿no? Da jaque la torre y el alfil. Y el rey no tiene casilla de escape. Y en caso de capturar obviamente el peón por el alfil por D6 y chau dama, ¿no? Veamos que no es tan fácil todo esto. Por eso hay que tener en cuenta cómo defienden cada posibilidad de jugada, posible jugada, mejor dicho. Entonces la jugada correcta, que jugó Aronian, es alfil E6. A lo que contestó Carcajin con torre por G6, F por G6 y dama por E4. Ahora veamos, después de haber tenido el peón de menos, Carcajin recupera el peón y logra que el negro tenga muchas debilidades en el punto de los peones, ¿no? Ahora tiene doblados los peones de G7 y G6 y un final favorable para las blancas. Sigue la partida con torre 8, dama por C6, alfil G4 atacando la torre, amenazando si sale la torre, mate en E1. Siguió Carcajin con dama C4 jaque, amenazando el alfil, dama E6, dama por C7 amenazando, mate en G7, dama F7 jugó Aronian, dama por rey por torre D5. Y veamos que de haber tenido peón de menos, Carcajin tiene peón de más. Y vamos a ver la importancia que tenemos que comprender qué pasa en estas posiciones. Vamos a seguir. Torre F5, alfil F5 mejor dicho, amenazando al peón de C2, F3 para darle la casilla de escape al rey, siempre hay que tener cuidado. Alfil por C2, torre A5, torre E7, alfil D4 amenazando A7 que cae inevitablemente, ¿no? Alfil D3, torre por A7, torre por A7 y alfil por A7. Bueno, acá está el tema que queríamos que comprendamos y entendamos. Muchas veces pensamos que cuando hay alfil de distinto color es generalmente de tabla. Sí, suele pasar y eso hay que tener bien en claro cómo jugarlo. Porque si veamos que Carcajin tiene dos peones de más libres en el flanco de dama, pero hay que saber jugarlo. Porque si llegara el negro a tener su rey, por ejemplo, su rey blanco, rey negro en A6 y los peones blancos en A5 y B4, si el alfil manteniéndose en la diagonal alfil en F1 hacia A6, sería imposible que avance el peón de a B5. Así que por eso hay que saber jugar un final correctamente. Por esta posición espero que les sea de utilidad. Vamos a ver cómo continuó Carcajin en esta posición. Bueno, Aronian jugó G5, veamos que tiene peón doblado, igualdad de peón en el flanco del rey, pero tiene doblado su peón. Así que
rey F2, o carcajín. Ahora el rey tiene que acercarse hacia el flanco de dama para poder ayudar a los peones hacia la coronación. Rey E6, rey E3, atacando el alfil F1 atacando el peón G2, G3, H5, rey D4, alfil E2 atacando el peón que regala carcajín, porque obviamente están los peones doblados en el flanco de dama, el rey, mejor dicho, el peón G7 y G5. Rey C5 ayudando el avance de los peones, alfil por F3, A4, rey D7, A5, rey C7, B4, veamos, avanza los peones, H4, B5, alfil E2, alfil B6 jaque, rey C8, A6. Veamos que ahora vamos a ver cómo define esta posición, cómo se define. Rey D7, y ahora alfil A5 para tratar de avanzar con el peón, ¿no? Y Aronian mantiene su alfil en la diagonal F hacia A6 para que en caso de B4 obviamente sería B6, sería malísimo por alfil por A6, y en caso de A7 llegaría el alfil en G2 controlando la casilla del rey, del peón, la diagonal, a lo que seguiría el rey C8 y sería prácticamente imposible coronar el peón, ¿no? Por eso hay que saber cómo jugarla en esta posición. H3 jugó Aronian, y ahora jugó una linda jugada carcajín que es G4. G4 tiene un objetivo. El objetivo es primero controlar la casilla G3 con su alfil, y a su vez que ese alfil se mantenga en esa diagonal hacia H2 hasta B8 para ayudar hacia la coronación de los peones. Ahora alfil por G4 sería mala porque contestaría B6. Por eso no es tan bueno comer ese peón en este momento. Rey C8, alfil E1 con la idea de alfil G3, rey B8, veamos, ahora rey B6, ahora sí captura el peón, pero la jugada alfil G3 con la idea de que el rey tenga mantenerse en el control del peón. Única rey A8, rey A5 para el avance de los peones, alfil C8, B6, G4, alfil E5, G5. Ahora el alfil espera un momento porque no se puede retirar el alfil de la diagonal H A6 porque si no avanzaría el peón y coronaría, ¿no? G3, alfil por G3, G4, alfil F4, y algo malo sería ahora nuevamente algo como un alfil en vez de B6 juego G3. Si jugara alfil A6 sería rey por única G3 y B7 mate, ¿no? Así que no puede. Entonces jugó G3 y carcajín definió la partida con B7 jaque, ¿no? Amenazando al alfil y al rey a la vez. Y la partida se termina, ¿no? Y Aronian abandona. Pero veamos cómo se hubiera definido la partida, ¿no? Alfil por, rey, peón por, jaque, rey por y alfil por G3. Y ahora una cosa que tenemos que tener en cuenta siempre cuando jugamos final así, veamos que el alfil de las blancas están en diagonales negras, está el alfil, y el peón H tiene que coronar en la casilla H8, por lo tanto tiene la posibilidad de ganar el blanco, ¿no? Si hubiera sido un alfil de diagonal blanca, ahí se complicaría, ¿no? Sería prácticamente tabla porque el rey negro llegaría fácilmente hacia la columna H. Y por eso siempre tenemos que tener en cuenta estas posiciones, estas posibilidades de alfil de distinto color que pensamos que muchas veces tabla, pero si se juega bien, habiendo esa ventaja como tenía carcajín con esos dos peones, se puede lograr la victoria.
Bueno amigos, espero que les haya gustado, que se encuentren bien y si les gusta, denle un like y suscríbanse y será hasta la próxima ocasión. Saludos.